Buenas noches a todos. Gracias por estar conectados, siendo las 7:05 del martes 13. Hoy corresponde la segunda parte del curso, el curso online de litiasis urinaria pediátrica. Entonces, bueno, gracias a todos por estar aquí conectados. Ale, ¿podrías continuar con el inicio de esta segunda sesión, por Vamos favor? enseguida. Déjame, les voy a decir a todos, por favor, silencien sus micrófonos al entrar. En el chat voy a dejar el link de YouTube por si acaso conocen a alguien que no se pudo inscribir. Estamos en YouTube Live, así es que también nos pueden ver por ahí. Bueno, a partir de esta nueva jornada agradeciendo a nuestros patrocinadores, a nuestro hospital, al Hospital Xavier González Cortés, al Servicio de Salud Metropolitano Sur, al Departamento de Pediatría y Cirugía Pediátrica de la sede sur de la Facultad de Medicina Universidad de Chile, a la Sociedad Chilena de Urología y a su filial de Endourología, a la Sociedad Chilena de Pediatría, a la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica, y también queremos agradecer a nuestro auspiciador de esta jornada, que es Sinton. Modo de recordarles también lo que les habíamos mencionado la vez pasada, que los próximos cursos de educación continua que tendremos este año, en julio será de disfunción miccional, en septiembre de diagnóstico antenatal y en noviembre de variaciones del desarrollo sexual, para que estén todos pendientes a las fechas que iremos anunciando a través de nuestro Instagram y a través de los correos que les iremos mandando. Hoy día comienza la charla el doctor Jan Grandí con enfrentamiento nefrológico. Él es nefrólogo pediatra y trabaja en nuestro hospital y en la clínica Indisa. Hay un error en la diapositiva. Después continuamos con la doctora Jessica Delgado, que es nutrióloga infantil, que nos va a hablar de rol gastroenterológico y también trabaja en nuestro hospital. Y por último terminaremos con la nutricionista Paula Meniquén, que nos va a hablar de manejo nutricional, que también trabaja en nuestro hospital. Por último, recordarles que tenemos estas 3 vías de comunicación. Pueden contactarnos a través de nuestro correo, que es contacto@urologia.hgcl, a través de nuestras redes sociales en Instagram, en urologia.hgc y Lupeyen, que es específicamente de endurología, y a través de nuestra página web, que a través del código QR podrán tener acceso directo. Ahí podrán a partir de mayo encontrar las clases grabadas. Muchas gracias, Ale. Entonces, bueno, ahora, Jan, si puedes empezar a compartir pantalla para pasar a la parte nefrourológica del enfrentamiento en litiasis. Bueno, de antemano agradecer la invitación y felicitar a Pancho y todo el equipo que ha trabajado por sacar adelante este curso y el esfuerzo por tratar de tener a las piedras en consideración. Lo que me ha tocado a mí hablar un poco es de cómo enfrentamos nosotros los nefrólogos la litiasis. Espero no pasarme un poco. Si me paso, Pancho me da un pinchazo y cortamos cosas. Pero ya la semana pasada se trataron cosas que voy a tratar de igual tocar de repente, que el tema epidemiológico. Ayer también se trataron la semana pasada el enfrentamiento un poco de lo que son las imágenes y algunos aspectos quirúrgicos y de perspectiva del manejo de la litiasis. Y me gustaría, como para redondear todo lo que también han hablado, partir con un caso clínico, una situación que vivimos hace hartos años ya, el 2009 en realidad, pero que ilustra bien lo que sucede cuando nos enfrentamos a pacientes con litiasis. Una paciente femenino que ingresa con fiebre, vómito, dolor periumbilical, puño de percusión, una orina inflamatoria, con normotensiva se plantea una infección urinaria, se inicia tratamiento antibiótico, pero por el dolor umbilical se le pide una radiografía simple abdomen que muestra esta imagen y esta otra que son claramente sugerentes de una piedra, una imagen radio opaca, que sugiere entonces que hay algún elemento obstructivo que está en el pasaje de la vía urinaria, que se comprueba con una ecografía que está el riñón izquierdo solamente, el derecho y el izquierdo tienen un doble sistema, pero el izquierdo tiene imágenes múltiples de litiasis, incluyendo una que es más bien obstructiva y generando en el sistema inferior una importante dilatación. Este paciente, dado las características del cálculo, también se pasa a un uroTAC, un
sin contraste helicoidal, que muestra la reconstrucción y la piedra ahí obstructiva a la salida. Una piedra que ecográficamente era en torno a los menos de un centímetro, pero que estaba ahí obstruyendo y generando complicaciones. Este paciente se trató en forma aguda con los antibióticos, líquido, normalizando el sedimento. Rápidamente se le hizo un estudio uretrocitográfico que mostró que tiene un reflujo grado 2-3 en el lado derecho, que está en este lado, y un reflujo leve en el lado izquierdo, donde todavía se aprecia que el cálculo está impactado y no presenta ningún movimiento, por lo tanto se tuvo que resolver una vez que estaba ya todo controlado a través de litotripsia, con lo cual se eliminó, se fragmentó y finalmente se logró la expulsión y la disminución de la hidronefrosis de ese lado. Del punto de vista etiológico, de lo que hacemos nosotros más desde el punto de vista nefrológico, se le hizo gasometría que descartó fundamentalmente había una calcio respiratoria, así se descartaron acidosis, calcio, fósforo, magnesio, ácido úrico, crea todo normal. Cistina, que se pudo hacer un estudio cualitativo, se descartó también. Y ya en estudios de 24 horas, relación calcio-crea aislada estaba un poco aumentada, 0,21 es lo esperable para ella, calciuria estaba francamente aumentada, casi el doble, 7 miligramos kilo día, con uricosuria, oxaluria normal y una citraturia también levemente disminuida. En ese escenario, el diagnóstico final fue una cola estrófica con pielonefritis, que salió una Klebsiella con un doble sistema, o sea, malformaciones, anormalidades anatómicas, con litiasis múltiple, y además trastornos metabólicos con hipercalciuria y hipocitraturia. Se pesquisó también antecedentes familiares de litiasis, y con la litotripsia finalmente pudo eliminar el problema obstructivo y el cálculo. Entonces, este caso clínico refleja bastante bien un poco lo que se habló la semana pasada de los tipos de exámenes que se les van haciendo a los pacientes en términos de imágenes, también en términos de la resolución, en este caso, a través de manejo no médico, sino que también manejo con litotripsia. Ahora bien, yendo en sí a lo que cómo vemos nosotros desde el punto de vista nefrológico la litiasis, así como hablaron la semana pasada de epidemiología, tenemos que un poco recalcar algunas cosas, como que existe evidentemente un rol que está cada vez más importante de la litiasis con gran morbilidad. Existe un riesgo en la vida de entre un 5-12%. Sabemos que hay variabilidad según regiones, que Europa entre 5-10, que Norteamérica 12-15, en Oriente bastante menos, 5%, se alude mucho a la dieta, al exceso de proteína, al exceso de sal en Occidente. Está en Medio Oriente el cinturón de los cálculos que hablaban la semana pasada también, Egipto, Arabia Saudita, Pakistán, hasta 20-25%, fundamentalmente en relación a consanguinidad y enfermedades metabólicas. Y sabemos sí también que esta enfermedad, que es tan frecuente finalmente en la etapa adulto, en los niños no está bien cuantificada, pero se estima más o menos que un 5-10% de la población de adultos. O sea, si estamos hablando de un 15-20% de los adultos que lo tiene, perfectamente 2%, 3% de los niños pueden hacerlo. Y sabemos que en la medida que el paciente va creciendo, se va pesquisando más, evidentemente. 25-30% solamente tal vez son los más pequeños, se ve un poco más en hombres en esta fase, pero sabemos, también lo vimos la semana pasada, que va incrementándose en la etapa mayor las mujeres, y representa en donde han hecho estudios un 5-7% de la consulta nefrológica y puede llegar a de 1 en 1000 a 1 en 7600 hospitalizaciones pediátricas, por lo tanto igual incide en la carga hospitalaria. El antecedente familiar relevante, casi un 50%, la mayoría ubicado en el riñón, y uno de los temas que puede ser asintomático por largo tiempo, y por lo tanto en pediatría, con el avance y el estudio ecográfico y en otros contextos, hay un hallazgo que llega del orden del 15-40%, por eso también lo estamos diagnosticando más, y probablemente también está subdiagnosticado porque no andamos haciendo exámenes de rutina para screening de litiasis. Desde el punto de vista de lo que es la presentación clínica, va cambiando también en torno a la edad de presentación, menor de 1 año hasta 5 años. Si ponemos esta niña que tenía fundamentalmente dolor en el flanco bastante típico, el cólico, la hematuria, etc., y eso es lo que se da en pacientes más grandes. Pero en pacientes menores de 1 año, por ejemplo,
hay que tener en cuenta fundamentalmente lo incidental, o sea, en otro contexto está con llanto, está con otra patología y se encuentra incidentalmente la litiasis, la infección urinaria asociada a su proceso con alguna malformación anatómica eventualmente, con el caso difícil de evaluar todo lo que es el dolor y las molestias lumbares. Así que va cambiando evidentemente en la medida que el niño es capaz de expresarse en forma mejor. Por lo tanto, nos quedaríamos con dolor en el flanco abdominal, importante, ¿sí? Está un 60%, cólico, irritabilidad, abdomen agudo. Eso muchos se ven lactantes, que llora, 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 y le hacen la ecografía y está con su piedra. Hematuria, macro, micro, también, fundamentalmente micro, sobre todo lo que es la hipercalciuria idiopática. La infección urinaria siempre hay que tenerla en consideración, no tanto hablando como este origen de cálculos de Struvita que dan litiasis vesicales, donde hay una germen ureasa positiva, sino que hay una malformación anatómica que genera una ectasia o algún foco, una facilidad para colonizar y producir infecciones urinarias de diversas gérmenes. Tenemos también la poliacuria, el globo cuando está impactado, y ojo, la nefrocalcinosis, que no es otra cosa que una litiasis, pero microscópica, fundamentalmente en las puntas, en las pirámides, hacia las papilas, en donde se concentra refrigencia y que es muy propia de los prematuros, de los primeros meses de vida, y hay que considerar siempre ahí el tema metabólico, evidentemente. Alta aprobación tiene condición definida y uno puede identificar factores que van generando cálculos, por lo tanto, también tenemos que destacar que la recurrencia es importante sobre 50% a 5 años. Ojo que también hay riesgo de infección recurrente si está el cálculo no eliminado, pero también enfermedad renal progresiva, fundamentalmente en función de la categorización de la patología de base que está produciendo, que algunos van acompañados con enfermedad renal crónica avanzada. En ese sentido, tenemos que ir a la esencia. La esencia fisiopatológica tiene que ver con la litogénesis, por qué se forman los cálculos. Los cálculos tienen un núcleo y a ese núcleo, a esa nucleación, va generándose progresivamente un depósito que va haciendo crecer y va haciendo visible y va alcanzando un tamaño que eventualmente sea obstructivo, no obstructivo, etc. Y esto depende de un balance de situaciones. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los factores anatómicos, ya lo hemos visto, la edad, evidentemente que en la medida que hay más edad hay más riesgo porque ha sido más tiempo, los más pequeños son más bien asintomáticos, son hallazgos, la edad entonces es un factor, el sexo también, más en hombre, pero posteriormente las mujeres van equiparando. Tenemos el estado nutricional, se habló de la obesidad, no está demostrado exactamente la obesidad, pero hay que reconocer que el obeso está comiendo más cantidad de proteína, acidifica más la orina. La acidificación urinaria per se inhibe la reabsorción o sea, estimula el transportador que reabsorbe citrato en el túbulo proximal, por lo tanto disminuye la cantidad de citrato en orina y genera un factor de regla depositatoria. Tenemos entonces en ese sentido la dieta, pacientes que con exceso de consumo de chocolate y otras cosas ricas en oxalatos, por ejemplo, versus usar vitamina C, productos ácidos también que acidifican la orina. El exceso de sal, sabemos que también produce una facilidad en la excreción de calcio, por lo tanto tener dietas desbalanceadas que van hacia la litogénesis también es un factor importante y es por eso que existe diferencia también entre Occidente y Oriente. La ingesta de líquido, evidentemente que si yo consumo más líquido, diluyo los productos que están circulando, que están en la orina. El clima también se destaca como algo importante y hay zonas desérticas donde está escrito mayor cantidad de litiasis en función de menor ingesta de agua con una alta pérdida de pérdida insensible, por lo tanto facilita la nucleación de partículas en menos volumen. Pero destacar de esta área las alteraciones metabólicas. Las alteraciones metabólicas en pediatría son súper relevantes, hasta un 75-80% están presentes, y no me refiero a una hiperoxaluria, a una cistinuria, a una enfermedad metabólica probablemente tal, sino que alteración metabólica donde predomina lejos la hipercalciuria, ¿ya? Y lejos la idiopática como más importante. Por lo tanto, siempre esto nos obliga a tener que buscar los antecedentes y también estudiarla desde el primer episodio, a diferencia de los adultos que no han tenido
pariente que hace su cálculo y chananá, el urólogo le dice no te preocupes, y si se le repite le deja su citrato o su alquine, y no se estudia mayormente. En los pediatras, los niños, no podemos darnos ese lujo porque pueden haber alteraciones eventualmente genéticas, pueden haber alteraciones metabólicas que van a producir recurrencia y más problemas en el paciente cuando sea ya adulto. La alteración anatómica, también la quiero recalcar un poco más porque los pacientes pediátricos también, cuando hacen, por ejemplo, infección urinaria, uno les va buscando que la hidronefrosis, que la obstrucción piloidral, y, por ejemplo, algunas condiciones, riñones de herradura, el quiebre del uréter en la salida de la unión piloidral, van generando factores de riesgo, un eritrocele, etc. Ahora recién vengo de la clínica y un paciente con un tremendo, estaba con una uréter muy dilatada a un lado, con una ecografía con hidrolinfrosis, y aparecen imágenes de litiasis bilateral, muy pequeñitas, más bien como nefrocalcinosis, unas que tienden a crecer un poco más, y que está ingresando recién por una pielonefritis, y tiene fimosis, el chiquitito tiene 2 meses, todavía no se ha podido ni siquiera hacer un estudio uretrocitográfico, y están recién en evaluación. Pero las alteraciones metabólicas, sin duda que anatómicas, generan en un ambiente metabólico, generan también más litogénesis. Y la genética juega un rol importante, tenemos bastantes pacientes, o sea, hay bastantes enfermedades que son litogénicas, hablemos de ácido úrico Leishman, hiperoxaluria, etc., y que podemos pesquisarla también de forma precoz si uno lo tiene en consideración. La infección, siempre más bien como acompañando al núcleo que que se puede infectar, pero en otros países de bajo desarrollo siempre lo aducen más, que los cálculos de prurita, los fosfatos de amonio y magnesio pueden generar litiasis vesicales que son infecciosas fundamentalmente. Por otro lado tenemos la orina, las características físico-químicas. El pH es muy importante, el pH ojalá se mantuviera entre 5,5 y 6,5. pH es muy ácido sin duda, favorece la precipitación, por ejemplo, ácido úrico, favorece la precipitación de cistina, y pH muy alcalino, también, perdón, ácido úrico, cistina, y lo muy alcalino también puede jugar un poco en contra de lo de oxalato, por lo tanto hay que mantener un balance en ese sentido. La composición es muy importante, hay factores que son promotores de la nucleación, hablemos de oxalato, ácido úrico, cistina, calcio, son los más importantes, pero también hay unos que son que previenen la nucleación, que disminuyen, y esos son fundamentalmente el magnesio y el citrato. Por lo tanto, estos dos elementos también uno siempre lo está evaluando en el balance de la litogénesis. El volumen, evidentemente, y el flujo urinario en términos de si hay alguna alteración en el drenaje urinario que permita una estasia y que también favorezca áreas donde se puede haber más nucleación. Por eso, con todos estos elementos uno puede decir es necesario evaluar desde el primer episodio al paciente pediátrico. Cuando uno decide entonces estudiarlo, la verdad es que siempre va a partir ante la clínica sugerente de imágenes. Se recalcó la semana pasada que el gol estándar en pediatría, por lo menos, el ecorrenal es bastante útil, 75-85% de muy buena sensibilidad. Podemos perder algunos cálculos en la vía urinaria, algunos que son muy pequeños, perfecto, pero a diferencia de adulto que va directamente probablemente al urotac. Nosotros, por el tema de la radiación, tratamos de usar la ecorrenal de primera elección. No olvidarse que también la radiografía simple abdomen tiene baja sensibilidad, en realidad 50-60%, pero como en este caso hay una piedra, tiene que ser radiopaco. Ácido úrico, cistina no son visibles, depende un poco, los cálculos no son solo de una concentración, sino que existen hasta 11 variedades de concentraciones, por lo tanto eso va dando la opacidad en términos radiológicos, pero también es un buen alcance. El urotac, sin contraste, es muy bueno, evidentemente para el diagnóstico, pero también en pediatría es necesario considerarlo si tú ya vas a hacer un procedimiento más allá de lo médico en que necesitas evaluar mejor la vía urinaria. Ahora, la orina completa nos ayuda bastante, todavía estamos en la primera fase y tenemos una orina completa, si tiene hematuриas microscópicas o macroscópicas, características de esa hematuria que sea no glomerular, ¿cierto? O sea, que
en los niños más grandes, que sea un rojo rutilante, doloroso, chorro, que es diferente a la hematuria irregular. La cilindruria, pensando en que hubiera alguna enfermedad de base renal, leucocituria, cuando hay infección urinaria. Uno podría hablar de las cristálurias relativo, o sea, puede haber, siempre informan oxalato, cristales, qué sé yo. No es necesariamente que sea patológico eso, pero ojo con, por ejemplo, me ha pasado con los uratos amorfos, los sulfatos amorfos, fundamentalmente urato, que a veces asusta bastante porque al entrar en contacto con, al salir, digamos, de su ambiente en la vía urinaria y entrar en contacto con el medio ambiente, precipitan y dan colores rosados, por ejemplo, especiales. Ayuda bastante, no es habitual que uno lo tenga que buscar en la óptica con luz polarizada, con más campo en la orina, buscar, digamos, algún tipo de cálculo específico que son sugerentes que es más difícil de estudiar, por ejemplo, son los de cistina. La cistina puede verse en la luz polarizada. Sabemos que en todo caso también 20-30% de sensibilidad, no lo puede perder, depende del tipo de cistinuria. Aquí se ven otros cristales, por ejemplo, que son los de calcio hidratado. Entonces, hay características que esto me puede orientar a hiperoxaluria, esto puede a cistinuria. Obviamente que si yo tengo la electrotripsia, tengo acceso al cálculo, que es lo mejor, una espectrofotometría de espectroscopía para ver la composición del cálculo y ver los porcentajes, tanto oxalato, tanto sulfato, tanto urato, etc. Ahora, con todo eso todavía no entramos ni siquiera al examen de sangre. Hagamos un examen de sangre y aquí nos vamos a encontrar con qué quiero descartar, qué me interesa. Me interesa descartar gas, electrolito, perfil, función renal, acidosis, alcalosis. Voy a hacer un diagrama de qué es lo que estoy pensando en estos casos. Y los índices de orina aislada, cuando hay pacientes que no tienen posibilidad de control de esfínter, versus orina de 24 horas, que es lo ideal cuando ya son pacientes continentes. ¿Qué buscamos ahí? Calciuria, oxaluria, uricosuria, citraturia, magnesuria, creatininuria, cistinuria. O sea, buscamos todos los elementos, o algunos que son pro nucleación y prevención de la nucleación, para ver cómo está el balance. Esto no se lo doy con detalle, ustedes lo pueden ver, tal vez en el futuro van a tener acceso, pero son los valores con los cuales yo me puedo orientar. Siempre me llaman por ahí para preguntarme cuál es que el calcio que va cambiando en el tiempo. Bueno, aquí hay una tablita que sería bueno que tuvieran bajo la manga en caso de que tuvieran que hacer el análisis de la según edad de la relación tanto en miligramos por gramo de creatinina, en orina aislada, o bien en 24 horas. Cuando uno revisa entonces cuál es la composición de los cálculos fundamentalmente, en adultos es el oxalato de calcio, y en los niños también, tal vez en menor proporción, aparecen un poco más los fosfatos de calcio, pero si ustedes ven el calcio, la lleva por todos lados, el ácido úrico 4, la cistina 5, de hecho en pediatría se habla de 6-8%, en adultos 1-2%, la cistinuria no es una enfermedad realmente rara en ese sentido, y los estruitas que fundamentalmente se dan en los pacientes, como les decía, en áreas donde hay menor low income y tienen más infección urinaria vesicales. Hipercalciuria, según diferentes publicaciones, 33.8, la hipocitraturia, 33.1, es súper importante la hipocitraturia. La hipocitraturia no va generalmente sola, generalmente va acompañando la hipercalciuria, va acompañando la uricosuria. Por lo tanto, es un balance, dentro del balance, siempre promoviendo el defecto del que promueve la nucleación. Ahora, si nosotros nos vamos a ver aquí, perdón, vamos a sacar, perdón, estoy tratando de... se me perdió esta cuestión. Quería checar. Ya no lo puedo checar. ¿Cuál es el estudio básico que me planteo cuando ya tengo mi examen? Yo sé que la mayoría de las veces voy a tener hipercalciuria. Por lo menos 50%. Si yo tengo hipercalciuria, tengo que saber que el calcio en plasma está normal o no. Y si el calcio tiene alguna alteración, es importante correlacionarlo con la PTH y la vitamina D. Son dos elementos importantes. Entonces, si yo tengo un paciente hipocalcémico
la calcemia baja. Podría tener la PTH normal y aquí uno debería plantearse una enfermedad autosómica dominante, un trastorno del receptor de calcio, por ejemplo, que es una enfermedad genética, una hipocalcemia hipercalciúrica autosómica dominante. Rara, pero PTH normal hipocalcémica. Hipercalciúrica con hipocalcemia, ya como uno dice que raro. Pero la PTH también podría estar baja cuando hay, por ejemplo, un hipoparatiroidismo, también por alguna alteración en los receptores del sensor de calcio, y también podría estar la PTH alta. Y aquí sí uno podría sospechar un poquito más. Si hay poco calcio, estimula la PTH, pero ¿qué condición? Es la hipomagnesemia con hipercalciuria familiar, que también es una enfermedad genética que también uno sabe que está asociada en los transportadores de las paracelinas, las claudinas, en las ascendentes gruesas génicas. O sea, aquí tenemos fundamentalmente enfermedades más bien raras que causan hipocalcemia con diferentes formas de PTH. No es lo habitual entonces, así que se los cuento y dejémoslo ahí un poquito al lado. Podría ser hipercalcémica. Tú tomas la calcemia, está en 11, en 12. Ojo, clínicamente, un Williams debería ser capaz uno de más o menos reconocerlo, con su enfermedad neurológica, sus características faciales, y eso se sabe que tienen un defecto en un gen, cromosoma 7, que múltiples alteraciones y produce una hipercalcemia que no se sabe exactamente el origen de ella, y tal vez la única patología en que uno debería decirle, ¿sabe qué? Vamos a disminuir tu ingesta de calcio. Nunca se disminuye la ingesta de calcio en una hipercalciuria porque va generando una demineralización, y sabemos que fisiopatológicamente no va por ahí el camino, pero en Williams sería la excepción que uno debería limitar el aporte de calcio. En todo caso la PTH no se modifica, hipercalcemia con nefrocalcinosis y litiasis. Tenemos en el otro extremo, si ustedes quieren, si tengo una hipercalcemia y la PTH está alta, claro, hay un hiperpara. Y ahí estudiaremos hiperpara primario, secundario y todas las causas que pudieran llevar a esta hipercalcemia. La hipercalcemia aumenta la filtración a hipercalciuria. Si la PTH está baja, podría ser, uno lo ve, exceso de vitamina D, iatrogénico, se pasaron la mano. La otra vez me llegó un niño con un shot de 300.000 unidades y la vitamina D está incalculable y apareció en su manchita. La hipercalciuria por la vitamina D. En ese caso la PTH se suprime, obviamente, porque la vitamina D está activa. Y existe un cuadro que me ha tocado una vez pensarlo, en realidad nunca he hecho un diagnóstico genético, que es el déficit del CYP21A, que genera una sensibilidad, como una mutación activante de la activación de la vitamina D, o sea, la vitamina D puede estar en rango, se produce más y se eleva incluso sin darle vitamina D, favorecido por esta enzima, la CYP21. Tenemos, sí, lo más habitual es que la hipercalciuria vaya con normocalcemia. Le toma el calcio y está normal. Y en ese caso, lejos, la primera posibilidad es la hipercalciuria idiopática, sin causa aclarada, como siempre, que absortiva, que no absortiva, que el riñón, etc. Este es un clásico ejemplo de que no hay que limitar el aporte de calcio porque el riñón finalmente es el que está botando y el hueso se encarga de mantener, digamos, la filtración y la calcemia. Por lo tanto, nos vamos demineralizando. Tubulopatía, ahí empezamos con algo que es bastante entretenido desde el punto de vista renal, ¿cierto? Nefrológicamente, las acidosis y la alcalosis, me voy a referir un poco más. La furosemia no la podemos dejar de lado, fundamentalmente en prematuro, en cardiópata, que ya pasan tiempo usándolo, produce una hipercalciuria y también, por ende, nefrocalcinosis o litiasis. Una movilización, obviamente, a partir del hueso, que va generando también, lo vemos bastante en los pacientes neurológicos que están postrados y que tienen entonces paso de calcio al plasma y mayor filtración. Bueno, entonces tenemos esta hipercalciuria normocalcémica y tenemos los gases y electrolitos en la mano. Y nos podemos encontrar con la situación que haya una alcalosis metabólica hipocalémica hipoclorímica. Ese es un cuadro bien típico que va con nefrocalcinosis, que va con pérdida de calcio por trastorno. Hay diferentes causas, pero básicamente uno debe plantearse que es un síndrome de Bartter. Bartter, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tipos de Bartter, con alteración del sensor de calcio, sin alteración, con alteración del ronca, etc. Bartter es una posibilidad
fundamentalmente que se da los primeros meses de nefrocarcinosis con alcalosis metabólica hipocalemia. Tenemos la acidosis metabólica, y aquí la acidosis metabólica con anion GAP normal, que es muy importante en el estudio de la tubulopatía. El GAP en orina, es decir, la pérdida de sodio más potasio es mayor que la pérdida de cloro, o sea, la acidificación distal está comprometida. El GAP urinario es negativo, y ahí uno debiera plantear algunas enfermedades que son genéticas también, por ejemplo, el síndrome de Lowe, o hoy día que hablamos del TEN tipo 2, que es una enfermedad neurológica con compromiso renal, en donde hay una mutación de un gen que se llama el OCR1, y que eso produce una proteinuria como una pérdida, una lesión del túbulo proximal, y también favorece la excreción de calcio con nefrocalcinosis y litiasis. Pero por otro lado, algo que sí es más frecuente ver, cuando el GAP urinario está positivo, es decir, la acidificación distal falla. Ahí nosotros hablamos de una acidosis tubular renal distal. Y cuando hay acidosis tubular renal distal, esa acidosis es la que favorece también la hipocitraturia, y la hipocitraturia y la hipocalemia, y lo que se va produciendo generalmente con este cuadro, que puede ser sindromático o aislado, va generando nefrocalcinosis o litiasis renal. Entonces tenemos un Barter, un DEN2, una ATR distal, que están todos en la esfera metabólica de la tubulopatía. Por otro lado, podría estar el estado ácido-base normal, no hay acidosis, no hay alcalosis. Y en ese caso es muy importante el magnesio. Si el magnesio está abajo, bueno, es una hipomagnesemia hipercalciuria familiar, que es un déficit de claudina, que también es genético. Pero si el magnesio está, si está bajo, ¿cierto? Pero si está normal, tenemos que ver si hay proteinuria de bajo peso molecular, y si está positivo, uno debería plantear un síndrome de DEN, que incluso da con síndrome nefrótico, con pérdida de proteína que no es albúmina, sino son proteínas de bajo peso molecular, son tubulares, y hay un defecto en la reabsorción proximal de proteína por un defecto genético en el canal de cloro de la enzima del endosoma, que les voy a mostrar por una fotito. Otras causas de hipercalciuria, varias: endocrinas, Cushing, tiroides, corticoides, los corticoides, fundamental, nosotros que usamos tanto corticoides, la movilización de calcio. Bueno, el calcio no es el único, también el ácido úrico un 2 a 18%, ojo, hiperuricosuria. ¿Por qué? Porque hay sobrecarga de ácido úrico, hiperuricemia. Ojo, Lesch-Nyhan, un defecto del HPRT1, que es una enzima que está en la síntesis de las purinas, y hay una sobrecarga finalmente por la destrucción de ácido úrico. Glucogenosis, y también no olvidarnos forma aguda de cáncer, o sea, tumores, quimioterapia, donde hay alto recambio celular y alta exposición de ácido úrico. Hiperuricemia, hiperuricosuria. Tenemos la hipouricemia, una enfermedad renal tubular, un defecto genético que se acompaña fundamentalmente también con... ¿Qué pasó? Ya, perdón. Y la hipouricemia por lesión tubular, y también tenemos hipouricosuria asociada a hipouricemia, donde destacaría la enfermedad medular quística. Dejamos entonces gran potencial calcio, después tenemos ácido úrico. La hipocitraturia, muy relevante, sí, 20 a 58%, pero generalmente no va sola, va acompañando a trastorno de calciuria, va acompañando a trastorno de hiperoxaluria. La hiperoxaluria también se ve importante, pero hay dos tipos. La primaria, genética, severa, problema del hígado, ¿cómo solucionarla? Trasplante hepático, tipo 1, tipo 2, tipo 3, muy severa, generalmente caen en diálisis precozmente. La secundaria es la que uno puede regularmente ver, pacientes que tienen ostomía, que tienen resecciones intestinales, con problemas de dieta, mala absorción. Cistinuria, mucho menos, también poco porcentaje, también un trastorno genético, y que hay algunos que son homocigotos, heterocigotos, y eso va dando un poco la severidad. Solo aquí para mostrarle el túbulo proximal, el endosoma, donde está el canal de CLS5, que está mutado en el caso de el síndrome, la enfermedad de DEN tipo 1. Acá para mostrarle el Barter, que son mutaciones de la sodio potasio cloro, del RONCA, de la Bartina, del canal de cloro o del Calcium Sensing Receptor. Son 5 por lo menos tipos que van generando un defecto que elimina calcio, junto al defecto también de las paracelinas,
que lo que produce la hipomagnesemia y hipercalciuria familiar. Acidosis tubulares, donde el problema está la protona tepeasa o en la vasolateral, y aquí importante en el túbulo distal, el canal de calcio. El canal de calcio se relaciona mucho en términos de voltaje con la bomba de sodio-cloro en el túbulo proximal, el distal, y por lo tanto todos sabemos que menos sal favorece la reabsorción de calcio, porque al tener menos exposición, el voltaje permite más reabsorción de calcio. Al revés, mucha sal aumenta reabsorbe más gas y se pierde más calcio en la orina. Por lo tanto, el tratamiento, ¿a dónde lo enfocamos? Agua, evidentemente, si es necesario parenteral, 1 a 5 2 veces necesidades basales. Terapia médica, expulsiva, sí, Pancho me ha hablado alguna vez de los alfa-bloqueadores, yo personalmente no lo he ocupado, pero se ha usado tamsulosina en algunas circunstancias, cuando cálculo no obstructivo, menos de 10 milímetros, cercano a unión vesiculolateral. Si no, quirúrgico, que es lo que se eventualmente habló también Pancho la semana pasada. Para nosotros, dieta hiposódica muy importante, la podemos seguir con electrolito en orina para ver si está acogiendo la dieta. Normoproteica, normocálcica, citrato de potasio, siempre un muy buen aporte para alcalinizar y para entregar este factor que potencialmente puede estar disminuido en la prevención de la litiasis. Y la hidroclorotiazida, que disminuye la reabsorción de calcio, o sea, que aumenta la reabsorción de calcio distal. La verdad es que la tenemos que reservar para situaciones de hipercalciuria de alto riesgo. Yo llamo alto riesgo a aquella hipercalciuria sobre 8 o 10 miligramos por kilo día y con litiasis con piedra recurrente, porque la hidroclorotiazida generalmente va acompañada también de hipocitraturia cuando se empieza a usar, por lo tanto hay que suplementarlo, generalmente hay que ir juntos. Cistinuria, alcalinicemos la orina, captopril para favorecer la solubilidad de los enlaces de sulfuro de la cistina, hiperoxaluria, dieta, los oxalatos, probablemente van a hablar después de la dieta un poco más, administrar citrato, el trasplante en las primarias, y los uratos también alcalinizar, ajustar la dieta proteica, y el allopurinol obviamente cuando hay más concentración en sangre de orina. Finalmente podemos decir entonces, disculpen que estoy corriendo un poco por la hora, la litiasis renal pediátrica es un problema emergente, es global. El estudio metabólico es prioritario desde el primer episodio, sobre todo en pacientes menores de 2 años. La presentación a edad temprana nos obliga a pensar que pudiera haber un error congénito del metabolismo, que hay una patología genética. Eso significa que puede haber impacto en enfermedad renal crónica y progresión a necesidad de diálisis. Y la hipercalciuria es, sin embargo, lo más frecuente, y dentro de ella la idiopática, como lo decía, y el manejo estará orientado a la patología de base para disminuir la recurrencia y las consecuencias en la etapa adulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan, por tu presentación. Yo creo que dejamos las preguntas para el final. Ahora nos correspondería al manejo gastroenterológico. Va a dar la primera parte la doctora Jessica Delgado, así es que Jessica, por favor. Está tu presentación, pero no te escuchamos. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, ahora vamos a ir con la parte que es un poco más nuevo. Esto es algo que está más estudiado claramente en adultos y va también en el contexto de este aumento en el diagnóstico de la urolitiasis, tanto a nivel adulto como a nivel pediátrico. Sin duda, tenemos que seguir pensando lo mismo que acaba de hablar el doctor. En niños se tiene que estudiar, hay que descartar que no haya un trastorno metabólico, pero también tenemos un grupo importante y que seguramente nos vamos a ir viendo con el tiempo, de pacientes que tienen un trastorno en la alimentación principalmente. Y esos hábitos dietarios
van a impactar claramente, y es lo que queremos revisar en estas dos últimas presentaciones. Y desde el punto de vista gastroenterológico, la idea de ver es cómo esta dieta no solo influye por las características que nosotros aportamos la dieta, como mencionó anteriormente el doctor Grandí, sino que también un órgano que es poco visualizado, pero que sí cada día ha tomado mayor importancia, que es el microbioma intestinal. Y cómo este microbioma va a interactuar en múltiples estados de salud, que, como les digo, cada día se va hablando más de esto, y uno de ellos ha sido la litiasis renal, ¿ya? Y aparentemente esta alteración de este ecosistema bacteriológico va a impactar en el desarrollo de esto, y eso es lo que vamos a intentar desarrollar en las siguientes diapositivas. Recordemos que la microbiota en nuestro organismo tiene una importante participación, es muy variada, con un importante aporte en el genoma, y esto va a interactuar tanto a distintos niveles intestinales, y su interrelación y todos los productos y productos metabólicos, el ADN, van a tener una repercusión final. Por lo tanto, cada día se considera, como les decía anteriormente, como un órgano propio con ciertas funciones, y no solo las hemos visto desde el punto de vista nutricional, el impacto que hay de la alteración del microbioma en los pacientes con obesidad y cómo cambia su composición corporal cuando se hacen trasplantes fecales, sino que también en regulación de inmunidad y de la inflamación sistémica, que quizás este último punto es el que está más relacionado con la producción de litiasis renal. Ahora, esto es un sistema vivo que va cambiando a lo largo del tiempo, por lo tanto, nosotros que adquirimos nuestra microbiota desde el momento en que nacemos, y que depende de la forma de nacimiento y todo, va cambiando en el tiempo para tener en la etapa adulta distintas filum predominantes o filotipos predominantes que van a hablar de una estabilidad y un estado de eubiosis. Generalmente los filotipos que están más presentes están los bacteroidetes y el firmicutes. Ahora, como les decía, el microbioma intestinal es distinto en cada porción del intestino, y esto depende de muchas condiciones físicas, de la cantidad de la presión parcial de oxígeno, del pH que tenemos, y según la ubicación y localización, probablemente va a ser el impacto o el efecto que va a tener en la salud. Y ahora, lo que últimamente se ha descrito es que desde el año 2012, en un estudio que se publicó por Wolfes, demuestra que no solamente este grupo bacteriano lo podemos encontrar a nivel intestinal, sino que también hay un grupo de bacterias que son residentes en todo lo que es el tracto urogenital, y que probablemente tenga una interacción y una relación con la microbiota intestinal, principalmente en mujeres, dado por la cercanía, digamos, del tracto urogenital con el rectal. Y aparentemente esta microbiota que está en el tracto urogenital tendría un efecto también en el desarrollo tanto de mayor incidencia en infecciones, y también podría tener un impacto en el desarrollo de litiasis. Ahora, comparado con la microbiota intestinal, es menos diversa y menos rica que la microbiota intestinal, y se parece más a una microbiota vaginal que la intestinal. Y esto principalmente por las características físicas que hay en el lugar. Ahora, este eurobioma, esta disbiosis en este eurobioma, puede estar asociada a dos tipos de ramas, por decirlo. Por una parte, cuando tenemos una alteración en la microbiota vesical o urogenital, podemos tener un aumento de
de bacterias que son principalmente del tipo patogénicas y generar, como hablaba anteriormente el doctor Grandi, de todas estas excesos por la actividad ureásica y generar los típicos cálculos de struvita. Pero aparentemente en patología que cuando no tenemos una infección, cuando no tenemos aumento de las bacterias patógenas que nos van a causar infecciones urinarias, puede también tener un efecto esta microbiota en la acción de nucleación, aumentando el tamaño del cálculo. Y también, por otro lado, podemos tener generación de proteínas inflamatorias cuando tenemos una alteración en este ecosistema, generando también mayor riesgo de formación de núcleos cálcicos. Y por otro lado, hay bacterias que en su predominio pueden estar con una expresión aumentada de la citratoliasa y con eso disminuir también los niveles de citrato como un inhibidor de la formación de cálculo. Ahora, principalmente relacionado con el microbioma intestinal, una de las primeras luces que vio que pudiese haber alguna interacción en este eje intestino-riñón fue la presencia de bacterias que ocupan el oxalato como fuentes de carbono y energía. Dentro de estas, la más frecuente es el oxalato formigenes, que fue el que de hecho se fue estudiando en mayor intensidad los primeros años cuando se descubre esta bacteria, pero también hay otros grupos de bacterias que ocupan el oxalato como fuente de carbono, como es el filotipo de todos los que son los lactobacilos. Por otro lado, lo que se vio que estos pacientes que pudiesen tener una alteración, una disbiosis, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo para tener un sobrecrecimiento bacteriano, ya sea trastornos de motilidad, ausencia de válvulas ileocecales, intestinos cortos con derivaciones, al tener un sobrecrecimiento bacteriano, esto también puede generar no solo la liberación de endotoxinas que van a generar una inflamación más crónica, sino que también el mismo hecho de la deshidratación pudiese tener un efecto sobre la formación de cálculos. Y por último, que es lo que también está más siendo estudiado últimamente, es su relación con la inflamación de bajo grado, que en el fondo es la inflamación que nosotros no visualizamos y que en el fondo hace un daño paulatino. Como les decía, el Oxalobacter formigenes, que fue como el primero en estudiarse, dijeron, bueno, esta es una bacteria degradadora de oxalato, que metaboliza el oxalato en el lumen intestinal y por otra parte, secreta oxalato endógeno a nivel intestinal. Con esto, en el fondo ellos decían, si tenemos esta metabolización y tenemos este grupo bacteriano, vamos a tener una mayor eliminación de oxalato a nivel intestinal, por lo tanto, vamos a tener menor reabsorción de oxalato y con eso vamos a disminuir el oxalato urinario. Genial. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, con esto disminuimos el oxalato urinario, disminuimos la prevención, la producción de litiasis. Y esto en varios estudios que fueron principalmente a principios de del año 2000, en que hubieron varios estudios en que intentaban evaluar la cantidad o la presencia de Oxalobacter de esta bacteria en la microbiota, y en general se vio que en pacientes que tenían cálculo, y sobre todo estos cálculos a repetición, comparado con controles, tendían una disminución de este grupo. Por lo tanto, pensaron, bueno, este puede ser una buena fuente de terapia, y se decidió empezar a probar probióticos ricos en Oxalobacter formigenes o en sus derivados, como decía, el grupo Lactobacillus y Bifidobacterium. Ahora, ¿qué pasó? Que la verdad es que los resultados fueron poco concluyentes. Algunos grupos lograban reducir la excreción de oxalato, sin embargo no tenía impacto sobre la formación de cálculo, y en otros no había diferencia, o sí, por lo tanto no podíamos sacar una conclusión muy efectiva sobre el uso como terapia de un probiótico rico en estos tipos de bacterias. Y por lo tanto, con el advenimiento en el fondo de todo este proyecto de la genotipificación del microbioma, que está haciéndose en forma paralela tanto en Europa como en Estados Unidos,
se empiezan a dar cuenta que la verdad es que no tienen aclarado todavía en ese momento, cuando estaban los primeros estudios, cómo es el microbioma real intestinal. Por lo tanto, pareciera que no es solo la presencia o no del Oxalobacter como riesgo en la formación de cálculos, sino que habría una alteración en la eubiosis. Por lo tanto, habría tanto reducción de biodiversidad de la microbiota como alteración de la composición, aumentando muchas veces patabiontes, que son todas estas que son más patógenas, y los bacteroides, con disminución de de otra parte de la microbiota, que dentro de ellas está el Oxalobacter, pero también está la Prevotella y el Faecalibacterium, que este último grupo también es el encargado en el fondo de metabolizar la fibra no soluble a ácidos grasos de cadena corta, que finalmente esta contribuye en la energía del enterocito y que por lo tanto también va a colaborar en la mantención de la indemnidad intestinal, de la mucosa intestinal. Y manteniendo la indemnidad de la mucosa intestinal, eso permite también disminuir la translocación bacteriana y también el paso de endotoxinas hacia la parte sistémica. Esto en relación a poder ver, como vamos a ver más adelante, cómo afecta la inflamación a la formación de la litiasis. Por lo tanto, se empezaron a comparar los estudios de pacientes que tenían litiasis recurrente con pacientes sanos, y lo que podemos ver acá es solamente en la forma de explicarlo, cómo es la alteración de la microbiota. Como podemos ver en este cuadro, en este gráfico de expresión, generalmente el grupo que tiene una litiasis recurrente va a tener una expresión más elevada de bacterias que son más proinflamatorias, como los bacterioides, las enterobacterias, Propionadaceae, en disminución de otras que se sabe que son una microbiota más saludable, con disminución de todo este fenómeno proinflamatorio, como las Paraprevotella y las bifidobacterias, los lactobacilos, ¿ya? Y cuando uno ve en el fondo... ¿Perdón? No, nada, sigue, Jessica. Y cuando uno ve el análisis de los diversos estudios de comparación de pacientes que son sanos con pacientes que tienen esta recurrencia en la litiasis, vemos cómo ellos tienen una disminución de todo esta microbiota que es más saludable, ¿ya? Por lo tanto, habría una asociación, por lo menos, en que los pacientes con litiasis renal, principalmente del tipo oxalocálcica, tienen una alteración en su microbiota con esta disbiosis que hablábamos anteriormente. ¿Y por qué? Porque esta microbiota disbiótica, por una parte, como les decía anteriormente, tendríamos esta alteración en la metabolización por una parte del oxalato, tendríamos una alteración en la producción la disminución de producción de ácidos grasos de cadena corta, que finalmente impactarían en la energía que ocupa el enterocito para mantener su funcionalidad, y al disminuir esta capacidad, digamos, de mantener una barrera intestinal más intacta, genera una posibilidad de traslocación, que no necesariamente tiene que ser una traslocación bacteriana grande, sino que más bien pareciera que lo que se va traslocando son todos los sustratos que ocupan estas bacterias, que tienden a ser más patógenas. Por lo tanto, lo que generan a la larga es esta como endotoxemia y toxinas urémicas, que finalmente generan esta inflamación de bajo grado, que van a generar un impacto y pueden generar lesiones tubulares, y con eso habilitar o crear un núcleo para poder formar estos cálculos que son principalmente oxalocálcicos.
Por lo tanto, de esa forma podríamos también tener una explicación de cómo el microbioma y esta alteración pueden generar o puede influir en el desarrollo de litiasis. Ahora, una de las cosas que más cambia el microbioma, y eso está también estudiado, es la dieta. Y es por eso que lo que se ha visto es que hay ciertas indicaciones, Paula las va a mencionar con mayor claridad, que pueden modificar esta microbiota. ¿Y por qué se ha visto principalmente en pacientes que han seguido, por ejemplo, la dieta DASH, que es esta dieta que es baja en sodio, rica en frutas y verduras? ¿Cómo tienen un impacto estos pacientes en la producción de cálculos tipo oxalocálcico? ¿Ya? Como decía anteriormente el doctor Gandhi, una alta ingesta de sal aumenta el calcio urinario por las vías que ya vimos, disminuye también el citrato urinario, pero también tiene un impacto en la microbiota, disminuyendo las bacterias que están asociadas principalmente al metabolismo del oxalato. Por otro lado, la alta ingesta proteica animal también tiene una acidificación de la orina, aumenta la carga de ácido úrico en orina, aumenta el calcio urinario, por lo tanto aporta mayores cantidades de solutos para aumentar este núcleo de formación del cálculo, y además tiene un impacto sobre la dieta, o sea, sobre la microbiota, disminuyendo nuevamente formas que son más saludables y aumentando estas bacterias que tienden a tener mayor producción de sustancias proinflamatorias. Algo similar pasa con la alta ingesta de oxalato. Sin embargo, este aumento de oxalato que se vio en algunos pacientes con una carga elevada de dieta con oxalato, se ve que aumentan igual las especies que degradan oxalato. Por lo tanto, también ahí es dudosa la indicación de cuánto disminuir de oxalato en la dieta. Y, por otro lado, la baja ingesta de calcio va a aumentar el oxalato urinario y el calcio urinario. ¿Cómo? El calcio urinario y el oxalato desde el hueso, como mencionaron anteriormente, y también esta baja ingesta de calcio va a impactar en la microbiota con disminución de biodiversidad y disminución de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta. La baja ingesta de frutas y verduras también va a tener un efecto sobre la microbiota, principalmente con depresión del Bifidobacterium y los lactobacilos, que son en el fondo estos promotores de mantener la producción de ácidos grasos de cadena corta y la disminución del oxalato. Y por último, la baja ingesta de agua también va a tener este efecto en la disminución del volumen urinario, con su impacto en aumentar la carga de soluto. Pero a su vez, también la disminución de ingesta de agua va a tener una representación también en ciertos grupos de bacterias. Ahora, no se ha estudiado claramente cuál es el impacto real de este desbalance nutricional con el efecto que tiene en la microbiota, y eso claramente son proyecciones a futuro. ¿Por qué? Porque en el fondo el tener esta alteración, esta disbiosis, nos hace plantearnos la posibilidad de implementar una visión distinta del tratamiento de la litiasis renal, y principalmente la oxalocálcica, y pensar en algunos casos incluso generar algún probiótico que sea con mayor biodiversidad. Lo que se ha visto en modelos animales es el trasplante fecal, que eso ha disminuido el riesgo digamos, de cálculos, y eso no lo sabemos porque todavía no se ha hecho un estudio en humanos, pero quizás pudiese ser una nueva herramienta como para manejar estos casos. Ahora, como palabras finales, el entendimiento del microbioma ha permitido conocer su interrelación con la salud, y esta interrelación de estos microorganismos con su nicho ecológico podría tener algún impacto en el riesgo de nefrolitiasis. Más allá de la producción de urea, en el fondo para hacer los cálculos de struvita.
Y la dieta podría ser uno de los principales factores que pudiese modificar este microbioma y con eso tener un efecto sobre el riesgo de presentar litiasis recurrente. Y también, como decía anteriormente, puede abrirnos otras terapias que pudiesen ser más simples quizás, y con esto en pacientes que tengan cálculos a repetición, pudiésemos tener un efecto como más preventivo para evitar su recurrencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Muy interesante la presentación. Y ahora vamos con Paula para ver el enfoque nutricional de la litiasis. Así es que, Paula, si puedes compartir pantalla, y al final de la presentación de Paula vamos con algunas preguntas y respuestas. ¿Me ven ahí? Sí. ¿Se ve mi presentación? No todavía. Se ve tu video nada más, pero no tu pantalla, no la presentación. Ya, ahí sí, ¿cierto? Ahora sí, perfecto. Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre las consideraciones nutricionales que tenemos que tener en cuenta en la población pediátrica con respecto a la litiasis renal. Bueno, un poco para contextualizar el perfil de conducta que tiene nuestra población, estos son los resultados de la última encuesta nacional de salud que fueron publicados en el 2017, el 2018. Si bien no fue una encuesta aplicada a niños, sí son las familias de los niños. Y podemos ver, por ejemplo, que con respecto al cumplimiento de recomendaciones como el consumo de agua, menos de un tercio de la población la cumple. Con respecto al consumo de sal, el consumo es tan elevado que en realidad este gráfico muestra el porcentaje de la población que no cumple con la recomendación, y no solo eso, sino que el consumo promedio es el doble de la recomendación de la OMS. O sea, en 2010 llegó a ser un 9,8 gramos de sal al día por persona, y esto bajó para el 2018 a 0,4 gramos, o sea, prácticamente nada. Bueno, estos son datos de la última encuesta nacional de consumo alimentario, que son del 2014, son un poco antiguos, pero son los últimos que hay. Estos sí nos indican datos de nuestra población pediátrica con respecto al cumplimiento de las guías alimentarias. Y también nos agrupa a los niños en los preescolares de 2 a 5 años y en los escolares de 6 a 13 años, representados acá por estas barras celestes y verdes respectivamente. Podemos observar que con respecto a la recomendación en el consumo de agua es bajísimo. Con respecto al consumo de frutas y verduras, solamente un 40% de la población lo cumple. Con respecto al consumo de lácteos, anda un poco mejor la cosa. Un 70% de los más chiquititos la cumple, y después esto cae abruptamente a casi un tercio. Y bueno, estas cifras y probablemente otras peores con respecto, por ejemplo, al consumo de alimentos procesados, nos dan como consecuencia esta realidad en el estado nutricional de la población pediátrica, que son los menores de 6 años, que más de la mitad tiene malnutrición por exceso, y en el grupo de escolares mayores de 6 años mejora un poco la cosa, pero la verdad principalmente a partir del crecimiento, el estirón que ocurre en esta edad, pero los malos hábitos siguen siendo los mismos. Bueno, probablemente ya saben las recomendaciones que están obsoletas. Como profesionales de la salud estamos constantemente actualizándonos con respecto a eso, pero nuestros pacientes, ¿qué es lo que hacen? Se meten a un buscador y escriben cálculos renales, que les aparece
bueno, antes de llegar a que todo produce cáncer, les aparece cosas como esta, ¿ya? Recomendaciones que todavía podemos encontrar sobre bajar el consumo de lácteos, bajar el consumo de alimentos que aportan calcio, etc. Y lamentablemente este tipo de recomendaciones son muy difíciles de erradicar del consciente colectivo. Y bueno, hasta no hace mucho, un estudio publicó que 1 de cada 5 unidades de emergencia en Estados Unidos recomendaban evitar el consumo de lácteos a pacientes que ingresaban por cálculo renal. O sea, eso ya es preocupante. Bueno, como lo vimos en otras presentaciones, la litiasis renal es multifactorial y uno de esos factores es la alimentación. Y es probablemente uno de los factores modificables más importantes, sobre todo en esta población pediátrica, en donde el uso de fármacos es limitado, ¿ya? Entonces, si bien no hay una dietoterapia definida, así como para un paciente en diálisis, por ejemplo, sí existen recomendaciones generales. Lo del sodio, lo del agua está un poco más definido, pero no hay una recomendación tan específica, por ejemplo, con respecto a un nutriente o un alimento, ¿ya? Y como un spoiler, no, las recomendaciones no son tan diferentes de las recomendaciones para los otros niños. Bueno, sabemos que restringir el calcio está más que obsoleto. Los alimentos altos en calcio siguen siendo los lácteos, ¿ya? Y el calcio es un importante quelante del oxalato, ¿ya? Como vimos, esta conjugación que se produce del calcio y el oxalato tan dañina a nivel renal también se produce en el lumen intestinal, siendo posible que se elimine a través de las deposiciones. En este gráfico podemos ver que la ingesta de calcio se relaciona de forma indirecta con la absorción de oxalato, ¿ya? Entonces a mayor ingesta de calcio existe una menor absorción del oxalato, ¿ya? Ahora, también hay que considerar que en la dieta hay otros quelantes, ¿ya? Por ejemplo, quelantes de calcio, como a ciertos alimentos como la soya, el té, el café, el fósforo, ¿ya? Por ejemplo, con respecto al fósforo, si bien es un nutriente que está de forma natural en algunos alimentos que deben consumir los niños, la misma leche, por ejemplo, existe otro fósforo que no es menor el aporte, que viene con todos los alimentos procesados, ya que es un fósforo que está presente en los preservantes, los conservantes, que viene como fosfato trisódico, trifosfato de sodio, etc. ¿Ya? Entonces tenemos que considerar que si el calcio se está quelando con estos otros nutrientes, queda menos disposición para ser conjugado con el oxalato, ¿ya? Con respecto a los suplementos de calcio, en adultos sí se ha observado que disminuye la excreción de oxalato, sin embargo está muy considerado al horario en donde son administrados estos suplementos, ¿ya? De hecho, deben ser administrados con los alimentos. De lo contrario, si es en otro horario, se ha asociado incluso a un mayor riesgo de formación de cálculo. No así con el consumo de lácteos, que independiente del horario en que se consuman, siempre están relacionados a un menor riesgo liptogénico. Bueno, con respecto al oxalato, tenemos dos fuentes de oxalato, una es la dietaria y la otra es la producción endógena. De forma dietaria lo encontramos presente en alimentos como la beterraga, la selga, la espinaca, el cacao, el chocolate, ¿ya? Gracias a estudios con oxalato radiomarcado hemos podido ver que la absorción intestinal de esto es muy variable, va de 1 a un 35%. Y en adultos por lo menos se ha visto que en los pacientes que tienden a formar estos cálculos, la ingesta no es tan diferente de los pacientes controles, sino que tienen una mayor absorción intestinal. Entonces, bueno, los factores promotores de esta absorción intestinal de oxalato son un pH bajo y un vaciado gástrico lento, que está dado principalmente por la presencia de grasa en la dieta, por ejemplo. Y factores opositores serían el calcio, el magnesio, como quelantes, un pH más alto y la microbiota. Y si pueden ver aquí en este monito, la degradación por las bacterias puede igualar incluso la ingesta, ¿ya? Y este gráfico que les puse acá muestra, por ejemplo,
la ingesta de oxalato en relación con la excreción de oxalato en orina 24 horas, vemos una relación directa muy clarita. Esto se hizo con ingesta controlada de calcio, a 1000 miligramos día. Lo interesante es que en este estudio también observaron el impacto de la microbiota intestinal y, por ejemplo, a la ingesta de 250 miligramos de oxalato, separaron a los individuos en los que estaban colonizados por esta bacteria que hablaba la doctora Delgado, que es la Oxalobacter, representada en este caso por el círculo, y los no colonizados por esta bacteria, que es el triangulito, ¿ya? Y disminuyeron la ingesta de calcio de 1000 a 400. Lo esperable era que aumentara la excreción de oxalato y en realidad se pudo ver que, claro, aumentaba la excreción de oxalato al disminuir el calcio, pero mucho más en los pacientes que no estaban colonizados por esta bacteria. Y de hecho, en los que estaban colonizados por esta bacteria, fue solamente un poco más que excretaban de oxalato. Por lo tanto, la presencia de esta bacteria degradadora de oxalato tenía el mismo impacto que una ingesta súper alta de calcio, o adecuada de calcio, en realidad. Bueno, en la población pediátrica es importante considerar que si disminuimos la ingesta de oxalato, esto condiciona también la ingesta de otros nutrientes que son necesarios, ¿ya? Entonces la clave es controlar la biodisponibilidad a través de la ingesta adecuada de calcio. Bueno, con respecto al citrato, es la forma ionizada del ácido cítrico que está presente en frutas cítricas, naranja, limón, pomelo, por ejemplo. Tiene dos funciones. Una es la de alcalinizar la orina, que ya que se metaboliza a bicarbonato en el hígado, aporta este medio alcalino, y también reduce la excreción de calcio más o menos en un 30%, porque también forma complejos solubles con el calcio, ya evitando que precipite con otros compuestos litogénicos. Bueno, la forma mejor asimilada es la de citrato de potasio, que tiene relación en realidad con el tratamiento farmacológico. Si les preocupa, por ejemplo, el contenido de vitamina C, que es un precursor del oxalato, de estas frutas cítricas, hay frutas que no son cítricas que aportan más vitamina C, por ejemplo el kiwi. Lo que tenemos quizás que preocuparnos un poco más es de un aporte invisible de vitamina C. La vitamina C es extensamente usada como un aditivo antioxidante en muchas jugos de frutas, compotas de frutas, todo esto, colaciones infantiles, ya colaciones de niños. En las etiquetas lo podemos encontrar que lo añaden a los ingredientes, sin embargo no lo cuantifican, entonces no tenemos claridad en realidad cuánta vitamina C le estamos aportando. Bueno, la importancia del pH, ya la vimos, tiene relación con la solubilidad de estos compuestos litogénicos. A menor pH aumenta la excreción urinaria de calcio y reduce la excreción de citrato. Bueno, las frutas y las verduras en general nos van a aportar un ambiente alcalino, y no solamente un ambiente alcalino, sino que otros factores que se involucran directamente con la formación de cálculo, como son, por ejemplo, el magnesio, el potasio, el citrato. De hecho, el magnesio, por ejemplo, se asocia a una reducción de hasta un 30% en la formación de cálculo. Actúa como anquilante a nivel intestinal y también en el medio urinario, ¿ya? Ojo que, por ejemplo, la cocción y procesamiento de estos alimentos también producen una pérdida importante de estos nutrientes. En el magnesio, por ejemplo, hasta un 80%. Bueno, disminuir la carga ácida a través de, que son aportadas principalmente por las proteínas de origen animal, es súper importante, pero ojo que las proteínas son esenciales para el crecimiento, ya no se trata de una restricción, se trata de una normalización del aporte proteico. Ahora, en general, sobre todo los niños más chicos, tienen una dieta más bien hiperproteica, ¿ya? Entonces la idea es no restringirlo, pero sí normalizarlo. También ojo con qué restringimos, porque los niños en general no comen mucha carne, por ejemplo, son de hecho un poco flojos para masticar. Entonces, ¿de dónde viene esta carga hiperproteica? Mayormente de, por ejemplo, jamón, embutidos, queso, ¿ya? Y lamentablemente un aporte importante son los productos lácteos, ¿ya?
Lamentablemente la leche de vaca aporta una alta carga proteica, sobre todo a los niños más chicos. Ahora, si se acuerdan, las recomendaciones no alcanzaban el 100%, y es porque están basadas en el aporte de calcio, ¿verdad? Entonces, sin llegar a poder cumplir el aporte de calcio, puede que ya nos estemos pasando con la carga proteica, ya, sobre todo los niños más chicos. Por ejemplo, cualquier niño menor de 6 años que tome leche en cajita y coma yogur, probablemente ya va a tener una dieta hiperproteica. Entonces, ¿cuál es el real factor de riesgo en la población pediátrica? Y tenemos este perfil de conducta que se repite en realidad en toda la población. Tenemos niños que no toman agua, toman jugo o bebida, ¿ya? Que para el desayuno o la once no toman leche, toman té o café, ¿ya? Y los niños más chicos sí podrían tomar leche, pero les genera este efecto hiperproteico. Los niños no comen frutas, no comen verduras. Frutas comen un poco más, verduras bastante poco. Así que ojo con lo que restringimos, a menos que sea un aporte exacerbado de, no sé, beterraga o acelga, traten de no restringirle las verduras, porque se quedan con esa noción mala. Me pasa mucho con los pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica que tienen potasio alto, que el médico les restringe comer tomate o comer naranja, cuando en verdad el niño lo que come son papas fritas y chocolate, ¿ya? Entonces, ¿qué se quedan los papás con que no pueden comer frutas ni verduras y todo eso es malo, ¿ya? Entonces, ojo ahí. Bueno, con los productos procesados hay un alto consumo de sodio. Los pacientes le van a decir que en la casa no se come mucha sal, no se consume con mucha sal, no se cocina con mucha sal. Pero ya nadie cumple la recomendación de la OMS de los 5 gramos, así que probablemente coma más sal de lo que debería estar comiendo. Y esto sumado a los productos procesados que le encantan a los niños, como las vienesas. Y la vienesa en particular, si ustedes le preguntan a un papá sobre alimentos procesados, jamás se va a imaginar la vienesa, por obvio que sea, porque la vienesa está instaurada como en el plato de comida, es parte del almuerzo, de la cena, ¿ya? Cuando los papás le digan, por ejemplo, que el niño come pescado, no es pescado, es esto, son nuggets de pescado, porque solo así el niño come pescado, ¿ya? Y esto va acompañado de puré en caja y ketchup. Así comen los niños. Y el mal de todos los males, que es el sedentarismo. Tenemos estos niños que no se mueven, no juegan, nada, ¿ya? Entonces tenemos una hiperingesta de nutrientes que no se están usando y que deben ser procesados y eliminados de igual forma, ¿ya? Y esto genera una sobrecarga en los sistemas. Entonces, en conclusión, es básicamente las recomendaciones que tenemos para el general de la población: que tomen agua, que no tomen jugo ni bebida, ni agüitas con sabor, agua de la llave, ¿ya? Una alimentación lo más variada y completa posible, frutas, verduras, es muy importante, y actividad física, que cuesta mucho en realidad implementarlo, porque toda la población tenemos este mismo problema, ya es un problema a nivel país, ¿ya? Y bueno, por último, enfatizar la importancia de trabajar en equipo, tal como lo indica este curso, el manejo multidisciplinario en muchas patologías es clave, ¿ya? Acá les dejo la bibliografía para si la quieren revisar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Gracias a todos. Que si puedes dejar de compartir pantalla y vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos. Si, Ale, podrías tengamos unos, no sé, 10, 15 minutos de preguntas. Hay algunas que ya no está contestando por el chat, pero... Sí. pero Mira, si acá Alejandra, hay una pregunta que que viene de Guayaquil, de Ecuador, y preguntan sobre el consumo de agua, que en el fondo lo que decían en las presentaciones que eran de 70 a 100 ml por kilo día, pero si varía con respecto a si uno vive o no en ciudades con climas más cálidos. Ya. Bueno, mira, hay unas normas que recomiendan los 70 ml a 100 ml por kilo de agua a día adicional. Esa recomendación, la verdad que en la práctica se cumple muy poco. Estamos hablando de lactantes, niños que son más pequeños, y en general
como mostraba la Paula, la cultura, por lo menos nacional, no es a tomar agua ni a tener hábitos de ingesta de agua, sino más bien líquido, puede ser bebida, otras cosas. Entonces, alcanzar esas metas son complejas. De basal, si tú tienes ahora una litiasis, yo lo que recomiendo, más que decirte 70, 100 ml por kilo, es tratar de duplicar tu ingesta global en 1.5, 2 veces las necesidades basales que tú tienes normalmente de líquido. Estamos hablando si un paciente requiere de 20 kilos, 1500 ml de volumen al día, debería tomar otros 1000 o 1500 para forzar una diuresis, duplicar la diuresis de 2,2 ml por cada 100 calorías metabolizadas, que es como se calcula, a 4,4 ml por cada 100 calorías metabolizadas. Ese es el objetivo. Por lo tanto, estoy hablando en Santiago, estoy hablando en cualquier parte. Si yo estoy en el desierto, si estoy en Guayaquil, debajo de los bananos todo el día, por ejemplo, trabajando, evidentemente que yo estaba, digamos, en Huaquilla, por ejemplo, tú tienes que estar todo el día tomando agua solo para mantener, porque tu pérdida sensible está extremadamente aumentada. Por lo tanto, evidentemente que los 70, 100 ml por kilo de recomendación habitual están muy por debajo de una necesidad basal de un paciente, de alguien que vive en un lugar de calor extremo, de humedad extrema, y por lo tanto, si tú le agregas litiasis, evidentemente que tú tienes que adaptarlo a donde estás, tu lugar geográfico, y mantener, asegurar tu ingesta para mantenerte hidratado en tu condición de humedad y duplicar 1.5 2 veces de lo que es tu basal. Y eso lo conoces tú en tu región. Yo acá nosotros no tenemos este problema de exceso de calor, es un clima más templado, y por lo tanto 1.5 2 veces tu gasto urinario, alcanzar esa meta es razonable. Que sea esos 70, 100 ml por kilo, 150 ml por kilo, es dependiente, evidentemente, y como te digo, para nosotros es más vital, ojalá, al menos transformar al niño a que tome agua, porque en realidad es muy habitual que lo que quieren tomar son aguas con sabor, que al final son bebidas, o jugos. No sé si oriento un poco la respuesta. Doctor, hay una última pregunta por usted que hicieron a través de YouTube desde México. Javier Leal, que pregunta, ¿cuándo usted haría una uretrocistografía en estos pacientes? Jan, ¿me escuchaste? No sé si me preguntaron a mí, se fue Sí. el audio, voy a salir y entrar de nuevo, ¿ya? ¿Me escuchas o no? Entrar de nuevo porque no escucho. Se escucha, Jan, se escucha. Ok. Voy a salir y entrar de nuevo. Ok, bueno, si no voy a contestar yo. Generalmente la uretrocistografía, si es un paciente que debuta con una infección urinaria y es menor, dependiendo de la ecografía, tú no sabes realmente si tienes si la infección fue lo que te causó el cálculo o no. Entonces, si son niños pequeños, menor de 2 años, y tienen una infección urinaria, yo creo que es necesario hacer una uretrocistografía. Si son más grandes, cuando botes el cálculo o lo tengas después de una litotricia, podrías hacerlo. Y por mientras, si tuviste una infección, obviamente también tienes que dejarle quimioprofilaxis. Después hay una ¿Seguimos con pregunta las preguntas? sí, hay una pregunta o para Jessica o para Paula que preguntan, para los niños que ya consumen queso, ¿qué tipo de quesos deben consumir? O recomiendan consumir, más bien dicho. Bueno, en general uno debería igual intentar que sean los quesos bajos en grasa, si es que consumen queso, ¿ya? Y recordar que por lo menos una porción más o menos una porción láctea más o menos son como 3 rebanadas de quesillo, ¿ya? Si es que van a consumir queso, ¿ya? Nosotros tenemos como bien instaurado dentro de nuestra dieta el queso amarillo, mantecoso y todo, que si bien aporta calcio, también aporta una serie de ácidos grasos saturados que no son beneficiosos para la salud, ¿ya? Así es que si es que consume queso y que puede ser en forma no todos los días, podría ser el quesillo. Con respecto a eso, igual que quisiera agregar que, claro, como dice Jessica, de los quesos más bajos en grasa, ideal. Pero cuando son niños muy, muy chiquititos, ya, por ejemplo, menores de 6 años,
cualquier queso, que el queso es la parte proteica de la leche, entonces proteína concentrada. Si come demasiado queso ya va a tener una carga ácida probablemente mayor de la que nos gustaría. Ya es importante que cumpla sus porciones de lácteo, ojalá en base a leche, y porque estos alimentos son hiperproteicos. Perfecto, muchas gracias a ambas. Francisco, te damos la palabra a ti para el cierre. Ok, bueno, muchas gracias. Son 8:30, perdón por si hay algunas otras preguntas, pero ya estamos como que bien en la hora. Les agradezco mucho, Paula, Jessica, Jan, por sus presentaciones, súper interesantes, se ayudaron mucho a la visión que queremos darle a toda la litiasis urinaria, que no solo son estudio y pegarle con lo que sea, ondas de choque o todo, pero es súper importante todo el manejo interdisciplinario. Lo que sí es que les queremos decir a todos que les van a llegar, bueno, como la primera vez, les va a llegar un mail para que puedan decirnos qué les pareció esta segunda parte del curso, y después les van a llegar un certificado a los que se lograron inscribir. Los que nos están viendo por YouTube, desafortunadamente no es posible. Y yo creo que también a principios de mayo vamos a poner grabadas todas estas sesiones en partes, nada más la parte, digamos, las 7 secciones que hubo, para que lo puedan revisar las veces que quieran. Y también acuérdense que nosotros estamos haciendo como un ciclo de cursos, más o menos cada 3 meses. Ale ya lo dijo la vez pasada, el siguiente es disfunción miccional, micción disfuncional, si no mal recuerdo. Y bueno, ahí van a estar en nuestras redes sociales toda la promoción. De verdad, muchas gracias a todos por conectarse, por su tiempo. Gracias, Jessica, Paula, igual, el manejo gastronutricional muy importante. Jan también, súper importante la parte nefrológica. Y bueno, gracias a todos de todos los países donde nos están viendo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao a todos.